Lourdes Carriedo, muchas gracias por venir a este programa, Quien Nada Sabe. Es un placer tenerte aquí. Catedrática de literatura francesa, una vida dedicada a una lengua, a la literatura de una lengua, a una cultura. Y la primera pregunta tiene que ver con el origen de este interés. ¿Cómo surge tu relación con la lengua de Stendhal, de Proust, de Montaigne y de tantos grandes literatos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradeceros la oportunidad de hablar de cosas que me apasionan realmente. ¿Y cómo surgió? Bueno, era una especie de deber para con mi vida realmente. Viví toda mi infancia fuera de España, en un país francófono, me crié en Marruecos, entre el francés y el árabe y el castellano que se hablaba en casa. Y llegó un momento en el que, bueno, me quedé atrapada siempre me gustó leer y me quedé atrapada por la literatura. Empecé a estudiar filología hispánica y filología francesa al mismo tiempo. Luego ya, cuando se multiplicaron las asignaturas, pues elegí quedarme en filología francesa y, bueno, pues seguí el camino universitario. Después de una breve pausa, después de acabar la carrera, pues hice oposiciones a secundaria, estuve 2 años en instituto y luego, bueno, pues volví a la UCM, a la Complutense, donde todavía sigo enseñando literatura en lengua francesa, literatura contemporánea en lengua francesa y literaturas francófonas, digamos literaturas no hexagonales de la periferia. Eso es. ¿Nos puedes contar qué parte de esa historia familiar te llevó a Rabat y pasar esos 17 años que viviste allí, que te criaste? Sí, estuve viviendo en Rabat, luego pasé unos años en Tánger también. Bueno, mi padre era docente, se fue en comisión de servicio a Rabat y mi madre trabajaba en la Embajada de España y bueno, tuve la oportunidad de conocer otra cultura y eso creo que me abrió mucho la mente y me hizo plantearme muchas cosas porque era un contraste de civilizaciones bastante considerable y desde muy pequeña me interesaron cosas que de alguna manera no estaban de acuerdo con lo que se me decía en casa o lo que tenía que hacer. Venía a España y bueno, pues me sumergí en otra civilización, en otra cultura. Entonces, bueno, aquello sí que me condicionó. Y de alguna manera, en la facultad, cuando bueno, pues me ofrecieron dar clases de literaturas francófonas, para mí fue un enorme placer y como un deber cumplido de alguna manera, ¿no? Porque me ofrecieron trabajar sobre literatura magrebí en lengua francesa y literatura del África negra en lengua francesa. Entonces, pues ahí sigo dando clases de literaturas francófonas en un máster muy interesante, que es el máster UCM Sorbona, del que los estudiantes, bueno, pueden obtener el doble diploma por la UCM, por la Complutense y por la Sorbona. Es el máster en lengua francesa aplicada. Y ahí me ocupo de la literatura en lengua francesa no estrictamente hexagonal, y resulta un gran descubrimiento para los estudiantes, incluso para los estudiantes que vienen de Sorbona, porque he de decir que tampoco tienen una gran formación en, digamos, literaturas no metropolitanas en Francia, aunque bien es verdad que en los últimos viajes que he realizado sí que veo un mayor interés en estas literaturas y, de hecho, también tengo que decir que muchos de los premios, de los últimos premios Goncourt, no hay más que ver los premios de los últimos años, se están atribuyendo a escritores que vienen de Congo, de Senegal, de Marruecos, etcétera, etcétera. Volvamos atrás. Fuera del micrófono hemos hablado que nos une por cuestiones familiares una vida familiar en Marruecos. ¿Cómo era ese mundo en el que te criaste, ese Marruecos de juventud? Pues el Marruecos de juventud tenía aún ya era el Marruecos independiente,
pero tenía una enorme influencia francesa, cultural francesa, y la lengua francesa se utilizaba pues partout, por todos sitios, no así en la zona del protectorado español, a partir de Larache. No sé si tienes en mente el mapa de Marruecos, pero de Larache hacia el norte, hacia Tánger, bueno, pues era muy español, y sin embargo de Larache hacia el sur pues tenía una enorme influencia francesa. Y ahí me surgió también la curiosidad por las tres culturas. De alguna manera, pues la cultura árabe, que me hizo plantearme muchas cosas, por la cultura europea, tanto francesa como española. Sí. Mencionaste también fuera del micrófono que para ti ese Marruecos representa el reino de la infancia. ¿Cómo fue esa infancia en ese Marruecos? Pues yo la recuerdo muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Quizá un poquito, ¿cómo decir? Introvertida, quizá por mi propio carácter, no lo sé, pero había una cierta introversión que me hacía leer muchísimo, leía muchísimo, tanto en francés como en castellano. Intenté también desarrollar el árabe, pero no fui capaz, sobre todo, no sé por qué, pero fui incapaz de desarrollar la escritura de derecha a izquierda. No lo pude dominar. Sí conseguía entenderme en el árabe dialectal, ¿vale? en el lenguaje hablado, pero no conseguí dominar el árabe literal. Bueno, es todo un reto, creo que hacer ese cambio de pasar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, tiene que ser un reto. Demos un salto hacia adelante, estudiaste, has dicho, Sí. lo dijiste, filología hispánica y francesa. ¿Cuáles fueron esos autores que te hicieron decantarte de una filología a otra y quedarte con la francesa? Bueno, me atraparon autores sobre todo del siglo XIX y del siglo XX. ¿Cuáles? Del siglo XIX, pues del siglo XVIII primero, Diderot me atrapó muchísimo. Creo que del siglo XVIII es uno de los escritores más modernos, que anteceden muchas cosas que luego encontramos en la literatura francesa del siglo XIX, y pienso también en, pues, por ejemplo, en Flaubert, que también es modernísimo, ¿no? ¿Qué autores? Bueno, pues muchos. Novelistas, Balzac, Stendhal, Flaubert, poesía, poetas, Baudelaire y todo lo que es el arranque de la modernidad. No se explica la modernidad literaria sin Baudelaire. Y luego tengo también una gran pasión por los novelistas realistas, bueno, por Zola y compañía, hasta llegar a Proust, y ya estamos a inicios del siglo XX. Y hay algo que me apasiona también en esa transición del XIX al XX, que es la apertura del texto literario a otros elementos, digamos, intermediales artísticos, ¿vale? Esa desfiguración de lo que serían los géneros. Me explico, la introducción de la poesía en la prosa. Antes hablábamos de Chateaubriand, pues ahí lo tienes, en las Memorias de Ultratumba. Podemos encontrar fácilmente alejandrinos en el medio de la prosa, ¿no? Eso lo encontramos en Proust, por ejemplo, y así de suite. Podemos hablar de muchos autores apasionantes, pero hay uno en el siglo XX que me apasiona especialmente, que es Albert Camus, y creo que es una pasión común. Es una pasión común, claro. Que hemos hablado antes. Para mí, tanto por el lado filosófico como por el lado más estrictamente literario. ¿Cuál fue el primer texto de Albert Camus que llegó a tus manos y que te cautivó? Sí, el primer texto fue, el que leí fue El extranjero. Bien, no lo entendí del todo, pero fue a raíz de una relectura. Me pasó lo mismo, por ejemplo, con El guardián entre el centeno de Salinger. No lo entendí al principio, pero luego en una relectura pues encontré muchas cosas. Empecé a tirar del hilo, y entonces descubrí, bueno, es que Camus
tiene una producción muy rica y hay una evolución muy interesante en su obra, porque digamos que en sus primeras obras lo que encontramos es una alegría de vivir, la joie de vivre, en noces, ¿vale? En bodas, ¿no? Noces à Tipasa, ¿bien? Todo lo que es ese ambiente gozoso mediterráneo, lleno de sensualidad, ¿vale? Y hay un momento en el que, de alguna manera, este elemento, digamos, sensual, desaparece un poco ante lo que es la vivencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Camus participa en la clandestinidad, en la resistencia. Dirige Y ahí Combat, el tenemos, periódico. dirige Combat, el periódico, ¿vale? Y escribe algo que se desconoce mucho aquí en España, que son las cartas a un amigo alemán, les lettres à un ami allemand, que son realmente, para mí, son un ejemplo de mesura, de sabiduría, porque en esas cartas, él que está en la clandestinidad, Camus, que está en la clandestinidad, no habla en contra del alemán, no, habla en contra del nazi, no del alemán, no generaliza, ¿no? Y dice, yo hablo en contra de todos los verdugos, cualesquiera que sean, ¿no? Y me parece que es algo muy interesante, que tiene aplicación en nuestros días también, ¿no? No habla en contra del pueblo alemán, sino que habla en contra de los nazis, ¿no? De la ideología nazi. Y esto también lo encuentro, hago un pequeño paréntesis, en otro texto que me parece maravilloso, que es El silencio del mar, de Vercors. No sé si No lo conozco. también es un autor, efectivamente, que escribe en la clandestinidad y también, de alguna manera, ofrece una figura del alemán, no como estrictamente enemigo, sino también como producto, como ser humano, digamos, ¿no? Y eso vuelvo a Camus, y ahí, bueno, nos encontramos con El extranjero, que se publica en 1942, y Camus es que no solo escribe novela, como tú has hablado de filosofía, también en esa segunda época. Bueno, Camus habla del mito de Sísifo, es su periodo absurdo, que bueno, habría que indagar un poquito sobre esto. Esa terminología. El mito de Sísifo, que también, además, en esa misma segunda etapa, también hace teatro, escribe teatro, ¿no? Y adapta Calígula, también. Y adapta, también es hombre de teatro y escribe El malentendido, escribe Calígula. Bueno, es una maravilla. Esta segunda etapa da paso a una tercera etapa en la que, de alguna manera, lo que viene a demostrar es el valor de la solidaridad humana en la peste, ¿vale? Para pasar a una cuarta etapa en la que, de alguna manera, frente a Sartre, que había permanecido muy fiel a todo lo que es la ideología marxista, él de alguna manera se retrotrae y de alguna manera viene a concluir que todas las revoluciones al final terminan en lo mismo, y es un poco el desencanto, efectivamente, histórico-político el que se manifiesta, por ejemplo, en L'Homme révolté, ¿vale? De manera muy, muy clara, ¿no? Y por último tenemos un texto maravilloso que, bueno, es el que llevaba cuando tuvo el accidente de automóvil, que es El primer hombre. No sé si lo habéis leído, Sí, es una maravilla. No lo he leído, lo tengo. Y entonces, es su última novela inconclusa. Exactamente, sí, en la que honra a su maestro. Monsieur Germain, si no Louis recuerdo. Germain, efectivamente. Y es una maravilla de texto autobiográfico, y se entienden muchas cosas, efectivamente, de su infancia. Sí, sí. Has mencionado una cosa antes que me llama mucho la atención y me interesa, que es esa pérdida de la sensualidad, de la voluptuosidad del paisaje, de la vida cotidiana, que hay en textos como Nos, o Nupcias, una traducción en español, El verano, L'été. Y es la guerra, esa guerra mundial,
que probablemente destruya toda una generación, lógicamente destruye una generación de víctimas, pero literariamente hablando destruye la visión optimista que podría haber antes en el momento de preguerras de toda una generación de escritores y particularmente en este caso Albert Camus, que pasa de ser un hombre, podemos decir, con interés por la vida, tú lo has descrito muy bien con esa joie de vivre. ¿Crees que en algún momento hemos perdido de vista o el escritor ha perdido de vista el impacto emocional de este tipo de conflictos? Yo creo que no. Se puede, dicho de otra manera, y me voy a Primo Levi y a toda la literatura posterior a la Segunda Guerra Mundial, ese poder de la palabra, ¿se puede seguir haciendo poesía tras este tipo de acontecimientos? Eso es una buena pregunta. Yo creo que sí, efectivamente. Se puede hacer, se puede seguir haciendo poesía y seguir escribiendo. De todas maneras, permíteme que apostille un poco porque en Noci y Été y Verano, en Camus, de alguna manera ya hay, si se relee el texto, hay ya como una amenaza subyacente, es decir, que bajo el sol hay como una intuición de que algo va a fallar, esa amenaza, ¿no? Ya en las primeras obras de Camus se percibe efectivamente una cierta amenaza que luego va a venir a concretarse en la Segunda Guerra Mundial con pues la invasión alemana y tal, y ese desastre y bueno, el descubrimiento de las grandes amenazas, destrucciones que el hombre es capaz de hacer, ¿no? En este sentido, creo que eso supone la toma de conciencia del deber de los escritores en relación a su momento histórico. Esto lo dice muy bien Sartre en Situación del escritor, en un capítulo de ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? Habla de esa situación del escritor en 1947 y demuestra muy bien efectivamente cuál es ese deber del escritor. Y ese deber del escritor es denunciar efectivamente esa parte absolutamente destructiva del ser humano, que algunos historiadores de la literatura se empeñan en decir que hay un momento en la historia de la literatura que se da la espalda y entonces la literatura vuelve la mirada hacia sí misma y esto es lo que achacan a, por ejemplo, lo que es todo la nueva novela, el nouveau roman. Y yo creo que nunca se pierde de vista, efectivamente, nunca se pierde de vista. Hay un sesgo oblicuo de denuncia y ahora me voy a explicar a qué me refiero por ese sesgo oblicuo. Hay una denuncia del carácter ese terriblemente destructivo del ser humano, aunque no con palabras explícitas, por ejemplo. Es una pregunta que me formularon en la Sala Beckett en Barcelona, hablando de Beckett, ¿vale? Beckett, conocido por ser, dicen, dramaturgo del absurdo, representante del nuevo teatro, ¿vale? Beckett, olvidando siempre que Beckett empieza escribiendo poesía, sigue escribiendo novela, tiene una trilogía narrativa maravillosa, que de alguna manera se convierte en una especie de puesta en abismo de lo que es la evolución de la literatura de la modernidad, no me voy a extender en ello, pero llega esperando a Godot y entonces dicen algunos críticos, bueno, pero es que ahí no hay ninguna crítica a lo que se ha vivido en la bomba de Hiroshima, etcétera, etcétera. Pero es que en Esperando a Godot se hace referencia a esos millones de muertos, a esas voces que susurran. Es decir, hay una especie de referencia oblicua, indirecta, a lo que se acababa de vivir. Y esa pregunta también, es posible hacer poesía después de todo lo vivido, se hacía Jules Supervielle, que es el autor al que yo consagré mi tesis doctoral. Y tiene unos poemas muy desgarradores acerca de los años 1940,
tremendamente desgarradores y efectivamente hay una emoción que traspasa efectivamente los límites del lenguaje y llegan efectivamente al lector, al receptor. Para terminar con este paréntesis camusiano, ¿qué es un hombre rebelde? Es un hombre que sabe decir que no. El hombre rebelde el que sabe decir que no en función a determinados criterios morales, éticos, personales, efectivamente, que no se deja arrastrar efectivamente por la ideología dominante, que no se deja arrastrar por el grupo y que efectivamente sabe situarse a contracorriente, efectivamente. ¿Tú te consideras una mujer rebelde? Personalmente, no suelo hablar mucho de mí, la verdad, pero sí que tengo mi propia ética y quiero ser y deseo ser muy coherente con esos valores éticos que he bebido en mi infancia. Creo que, de alguna manera, lo que enseñan también las humanidades, un poco lo que hablábamos antes, es a una búsqueda de una verdad. No me gusta hablar de la verdad, sino una verdad. Y sí, sobre todo eso, y a tener una conciencia crítica, a buscar efectivamente qué es lo positivo y qué es lo negativo que se nos está vendiendo. Has pasado, Que se nos está vendiendo. Sí. Has pasado, Lourdes, más de 20 años impartiendo clases. Sí. Y hay una cuestión recurrente que ha pasado varias veces por aquí con distintos entrevistados, con distintos puntos de vista, y es, ¿cuál te parece que representa el papel de las humanidades en el conjunto del saber? A mí me parecen muy importantes, empezando porque dentro, bueno, humanidades, etimológicamente viene de humanitas, todo gira en torno efectivamente a ese ser humano que bueno, se convierte de alguna manera en el centro de, bueno, de nuestra perspectiva a través de nuestra mirada imbuida de lenguaje. Me explico. Nosotros, de alguna manera, y siguiendo a Wittgenstein, bueno, pues nuestro mundo bueno, tiene los límites de nuestro lenguaje, de alguna manera. Y creo que una de las grandes fuentes de los estudios de humanidades, efectivamente, es este estudio de nuestro lenguaje. Claro, me parece absolutamente fundamental. No solo eso, luego tenemos todo lo que es la manifestación cultural como bueno, pues, algo segregado por nuestro ser humano, nosotros como seres humanos, que son nuestros productos artísticos. Nosotros estamos insertos en una sociedad, en un espacio, en un tiempo, y hemos de saber efectivamente de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos podemos dirigir. Y creo que en ese sentido las humanidades, bueno, pues nos pueden aportar muchísimo. Creo que el estudio de las humanidades es absolutamente necesario, no para nada concurrente o competitivo con los estudios tecnológicos, evidentemente no, pero bueno, yo abogaría efectivamente por dar mayor importancia efectivamente a estos estudios y por dar mayor importancia también al estudio, y aprovecho para decirlo, de una segunda lengua extranjera o tercera lengua extranjera, porque la situación de la segunda lengua extranjera, por ejemplo, en los estudios de secundaria, pues dista mucho de ser la deseable, ¿no? Entonces, si queremos ser un país efectivamente avanzado en el marco de Europa, bien, esto se dice mucho, pero hay que llevarlo a la práctica. Entonces, abogo por todo ello. Hay que hacer un esfuerzo, efectivamente, por apoyar estas humanidades
que dicen que, bueno, que no tienen una utilidad práctica, pero no lo considero así, porque nuestros estudiantes encuentran trabajo antes o después. Durante todo este tiempo que has sido profesora, que habrás visto tantos compañeros profesores como tantos o incluso tantísimos alumnos, ¿cómo has vivido el cambio hasta hoy? ¿Qué te has encontrado en contraste? ¿Cuáles son los nuevos alumnos que te encuentras? ¿Qué perspectivas tienes sobre este Sí, futuro de las humanidades, de las lenguas, de la literatura? percibo es quizás en términos generales, no me gusta personalizar, pero en términos generales sí percibo un cierto desinterés por la lectura, cierto desinterés, y eso que estoy en la Facultad de Filología, cierto desinterés y cierto desinterés por la producción cinematográfica, cosa que me sorprende mucho. A no ser, ojo, las series televisivas, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, porque ha evolucionado mucho el interés del alumnado. tenemos que decir también que tú te has encargado de investigar la relación entre imagen y escritura. Esto en parte Efectivamente. nos lleva al cine. ¿Cuáles son esas películas, digamos, de formación que te han empujado a relacionar un campo del arte humano con el otro? Bueno, sí, es que, claro, en un momento determinado se monta un grupo de investigación en torno a la Europa de la escritura que estudia las relaciones entre la imagen y la literatura, efectivamente, y todo tipo de imágenes. Y de hecho organizamos pues varios congresos sobre la imagen, la escritura, por ejemplo, narrativa y la imagen pictórica. Eso fue un congreso. Otro congreso fue la irrupción de la imagen en la narrativa, la imagen cinematográfica, en la narrativa contemporánea, y se estudiaron pues, las relaciones de lo que sería la imagen cinematográfica en la escritura narrativa. Es algo que me apasiona, cuáles son esos procedimientos poéticos y retóricos fílmicos que se integran en la escritura novelesca, por ejemplo, y a su vez también cuál es esa influencia, que eso es evidente, ça va de soi, que dicen los franceses, de lo que sería la novela en el cine. Bueno, adaptaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, todo esto, bueno, pues forma parte del estudio que llevamos a cabo en la Europa de la escritura, esa interrelación entre imagen pictórica, imagen fílmica e imagen escritural, digamos. ¿Y cuáles han Así sido que esas películas? algunas películas, pues Hitchcock mucho. De hecho, hay un artículo que elaboré sobre la influencia de Hitchcock en un narrador actual, Jean Echenoz, Sí. que está teniendo mucho éxito en Francia. Jean Echenoz tuvo el Goncourt por Sí. Je m'en vais, me fui. Y estudié efectivamente algunos de esos procedimientos fílmicos que había llevado a cabo Hitchcock en Vértigo y cómo se adaptaban efectivamente a la poética narrativa de Jean Echenoz. A mí me parece un tema absolutamente apasionante. También me interesa muchísimo el tema que gira en torno a lo que es la figura del artista, la figura del creador, porque gran parte de la narrativa contemporánea gira en torno a lo que podríamos denominar el metadiscurso de la creación, ¿vale? Entonces, en este marco, la figura del creador, ya sea escritor, pintor, escultor, ¿vale? Pues ha tenido un gran éxito, un gran desarrollo, tanto en la narrativa como en el cine. Los biopics se han multiplicado bueno, hasta la Ahora saciedad, mismo, ¿no? quien no tiene un biopic
no es nadie importante en la cultura prácticamente. Efectivamente, pero bueno, hay algunos biopic, por ejemplo, uno de los últimos que me gustó, bueno, hace años ya, no controlo el tiempo, por ejemplo, el del Turner, el pintor, bueno, pues me pareció pues muy interesante. De hecho, esta temática la incluyo en una asignatura que doy sobre literatura y artes en un máster de la Complutense, que es el máster de estudios literarios. Y esta figura del artista suscita mucho interés en los estudiantes. En la novela del artista hay un texto teórico muy interesante de Calvo Serrayer, que es el texto que mando para empezar, ¿no? Y luego hay toda una serie de procedimientos textuales que giran en torno a lo que sería el desarrollo descriptivo o la éfrasis, ¿vale? Que me interesan muchísimo. Me viene a la mente rápidamente pues un poema de Baudelaire. No doy un salto temático, pero me viene a la mente, por ejemplo, no sé si recuerdas en Las Flores del Mal, los faros. Los faros. Los faros. No, entonces, en ese poema, lo que hace Baudelaire es, a partir de nombrar una serie de artistas, dedica un cuarteto, una estrofa a cada uno de los artistas a los que admira, ¿vale? ¿Sabes? Entonces, Rembrandt, Delacroix, que tiene una admiración bestial. Entonces, esos procedimientos ekfrásticos, pues, los he encontrado retomados, reescritos, efectivamente, en muchas novelas contemporáneas. Es muy interesante. Por ejemplo, un narrador contemporáneo, me he referido a Jean Echenoz, pero Pierre Michon, por ejemplo, escribe Les 13. Hay una serie de autores, efectivamente, que desarrollan el tema de la creación artística de manera muy interesante. Y al mismo tiempo que desarrollan el tema de la creación artística, reflexionan sobre su propio proceso de escritura, sobre el propio proceso creativo. También una figura central para este tipo de temáticas es la figura del dandy, que también aparece. Es fundamental para entender la modernidad literaria como temática, y podemos encontrarlo en Baudelaire. Por supuesto. Y como figura creadora o si no, con aspiración a crear, que no siempre lo consigue. Efectivamente, sí. Tenemos a grandes dandys desde Baudelaire. En la literatura española podemos encontrar, de los más recientes sería Francisco Umbral, por ejemplo. Por ejemplo. Proust también. Efectivamente. Proust y Francisco Umbral, ambos dos hacen una especie de intersección maravillosa entre lo poético, lo ensayístico y lo narrativo, ¿no? Y lo vital, podríamos añadir también. Fíjate, Mortal y Rosa, que es un texto maravilloso de Umbral. Absolutamente. Sí. Me apasiona lo que es la interacción de lo que serían los diferentes modos enunciativos, ¿no? La interacción de poeticidad, narratividad, discursividad, dramaticidad, me parece que es fundamental para entender la evolución de la escritura a lo largo del siglo XX. Sí. Para ir concluyendo, quiero preguntarte por una de las últimas autoras que has trabajado, que es Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura de 2022, una figura muy importante y cada vez también más comercial, quizá en el mejor sentido del término, en las editoriales. ¿Qué nos puedes contar sobre ella y tu relación de los estudios que has efectuado sobre su obra? Pues vamos a ver, cuando le concedió el Nobel en el 2022, el Nobel de Literatura a Annie Ernaux, la crítica, pues estaba escindida, porque ella políticamente se ha decantado mucho, y también, pues ha hecho muchas declaraciones de un feminismo, pues muy extremo. Pero quitando ese lado, digamos, ideológico, a mí su obra me interesa mucho. Me interesa mucho porque, de alguna manera, nos encontramos con una evolución escritural, sin duda alguna, y una reflexión sobre la propia escritura
y también hay un desarrollo de unas temáticas que son muy contemporáneas. Digamos, lo que sería la ausencia y la pérdida de los seres queridos, el apego y el desapego, el amor y el desamor, y sobre todo hay una obra clave para mí que hay que leer, que son Los años, Les années, donde de alguna manera ella retoma la historia de Francia. Desde una perspectiva ciertamente doméstica, muy inserta en la familia, en las fotos familiares, y a partir de esos testimonios fotográficos va extrayendo efectivamente momentos de su vida, pero momentos de su vida insertos en efectivamente una sociedad que va evolucionando y que va contemplando efectivamente, sí. Me interesa su obra y me interesa también la reflexión que es capaz de hacer sobre su propia escritura. Hay un ensayo muy interesante titulado La escritura como un cuchillo, donde efectivamente ella reconoce esa voluntad casi de entomóloga, de abrir efectivamente al ser humano o a la mujer que es en canal, ¿no? Sí, me interesa. Aunque también es cierto que se le ha criticado mucho lo que ella misma denomina écriture plate, esa escritura plana, que ella denomina como una escritura que pretende prescindir de los adjetivos, etcétera, etcétera, de mucha retórica que a sus ojos, a su modo de ver, pues sobra, es sobrante. Pero bueno, tendríamos mucho que decir también sobre los últimos premios Nobel, que me parecen en franceses, sí, que bueno, no dejes de leer a Leclésio o a Modiano, porque, en fin, esto nos llevaría pues yo creo que otro encuentro, otra reunión. Podría ocurrir si te apetece, nos encantaría. Gracias. Y para terminar, también quizá una pregunta difícil, ¿cuáles son los 3 libros de tu vida? Es que no tengo solo 3. Pueden ser 4. Balzac, la obra maestra desconocida. 1. La modificación de Butor. El extranjero, de Camus. ¿Me permites otra? Por supuesto. No me puedo olvidar de la trilogía narrativa de Samuel Beckett. Beckett me ocupó muchos años de mi vida. Ya sabes que Beckett es un perfecto bilingüe, empieza escribiendo en inglés, luego decide pasar al francés y luego pues él mismo se autotraduce y tan pronto publica en francés como en inglés. Y su evolución literaria y dramática es muy interesante y creo que es uno de los grandes autores de mi vida, sí, que me ha marcado, efectivamente. Camus, Beckett, Butor y yendo un poquito más atrás, Balzac y Diderot también, sí, sí. Lourdes. Me he explayado, pero no, me he extendido, me encanta, me pedías 3, pero no puedo. Me encanta. Además pienso que si me olvido de algún otro, pues es que soy, pues desconsiderada. Lourdes Garrido, muchísimas gracias por venir a este programa, Quien Nada Sabe, y debo agradecer también, por supuesto, a Dubita, que nos deja este espacio tan maravilloso un día más. Lourdes Garrido, una vida dedicada a la literatura francesa, al estudio de la literatura francesa, a compartir la literatura a tantos y tantos alumnos. Muchísimas gracias y, como lo has dicho, si te apetece volver por aquí, estás más que invitada. Muchas gracias. Ha sido un enorme placer este ratito. Además, creo que tenemos gustos compartidos también. Que sí. Así que estupendo. Mil gracias. Muchas gracias.